Mitxelingo greba izan zen oso gogorra. Guardia Zibila jotza egindu zen eta oso gogorra. La huelga de Michelin, era mi primer trabajo en el mundo laboral fuerte. Entonces para mí fue un cambio brutal, fue descubrir el mundo laboral, las huelgas. El mundo sindical fue un cambio en mi vida brutal. Fue entrar a saber lo que era la lucha obrera. Konturatu behar da, 100 egun pasa egindu zela greban. Eta bukatu zen martxuan 3 batean. Bukatu zen oso gaizki. 76 pertsona kaleratuta gelditu ginen. Eta okerrena izan zen, gogoratuko zaten denok, martxuan 3an Gasteizen zabaltatu zen. Nire izaera, sindikalistaren izaera, nire garaian eragin handia zuen martxoaren 3. Ni nengoen ja lanean Zegazan, Gasteizen, eta asko markatu ninduen zarraski horrek. Ni parte hartu nuen manifestazioetan, nik hartu nuen borroka horiengatik hartu nuen nire kultura sindikal eta politikoa, eta gero konturatu naiz sindikatuak, ni eman dio zerbait sindikatuari, baina sindikatuak niri asko eman dit. Eta izan da perspektiba politikoa edukitzerakoan tresnak edukitzea. Ulertzeko garaia kokatu berdea, 1970ko hamarkadan egon zen berpizkundea, loraldia Euskal Herri osoan. Bai ikastola mundu dela, bai alfabetizazio, helduen alfabetizazioa dela, kooperatibak, gauza asko ziren, eta sindikalgintzan ere bai. Mi alias era Baserri, es decir, yo vivía en un caserío de Loiu, pero en mi época, en aquella época de joven, aquella era una aldea obrera. Se había dado una enorme transformación en el mundo laboral y se había pasado de la labranza a las fábricas. Y Asúa era un foco industrial muy potente. Y yo fui testigo de cómo aquella gente transmitía sus sensaciones en la empresa, en las fábricas. Y entre sus sensaciones en aquel momento ya aparecieron las huelgas. La URAC, Euskalduna, la SIGA. Yo a la edad de 21 años entro en ELA. Yo vivía en Legazpia. Trabajaba en Patricio Echeverría, que era la empresa en aquel momento más importante de Guipúzcoa, 3.500 trabajadores. En un momento se me dice, oye, Leunda, ¿tú estarías dispuesto a liberarte? Taldeetan biltzen ginen, gogoratu orduan klandestinidain gaundela artean, eta egun bat lagun, dana gaztik, neskak eta mutilak. Tenía que encargarme de coger la propaganda que se hacía en Biarritz, en la Andella, traspasarlo al interior y luego organizar el sindicalismo. Yo tenía siempre un recuerdo muy presente en mí. La mayor parte de su existencia se había en la clandestinidad. Habíamos tenido mucha represión, gente fusilada. Yo sabía que al final me iban a coger. Gasteizko jendea ez nuen ezagutzen, orduan etorri zan nire bila, Zumarragatik lagun bat, eta eramantzian iparraldera, Leundaren etxera, bilera arretara. En enero del 75 viene Alfonso Echeverría. Y Alfonso Echeverría venía muy preocupado de que había que hacer algo, que había que arreglar la situación
que Franco realmente estaba mal y que nos teníamos que mover. Y le digo otra cosa, a mí es fundamental que en este proceso esté de acuerdo Manu Robles, el presidente, porque nosotros la única persona que tenemos con autoridad elegido democráticamente en un congreso es Manu Robles Arañi. Entonces, organizamos una reunión en Ustaritz. Eta hola zimitzan, derrepentian, nera nahiaren bila etorri zian, nera nahiak pasaporterik nola etzun, niri toketu zitzaidan, eta hortik aurrera jarraian izan zen. Badauka irakurketa baikor bat, eta da, hain jende gutxi izan da, Gasteizen ere, egin genuen eta egin dugu organizazio oso potentea, ezta? Geu konturatzeke poliki junginen ezitzen politikoki. Eta nik esango nuke ezaugarri nagusi bat geneukela denok. Eta denok ginen elako bakarrik. Orduan hor Alfonso Etxebarri eta Bengoa zaten nuen bezala izan zin oinarriak osen babesian gu hasi, ezi eta garatu ginen pertsona bezala. Eta orduan helarako bizi ginen esate batean lana, eta hortiken aurrea beti bileratan gauden egune eta gaua. En el seminario ahí en Ustaiz, 2 días. Vienen las internacionales y viene gente del interior. Habría unos 80, 100 del interior. Nos reunimos allí y se habla. Y yo le digo a Alfonso, yo le había invitado, ahora Alfonso, vas a hacer tú la presentación de lo que tiene que ser ELA. Y hace una exposición que gusta a la mayoría de la gente, de los que estamos allí. Y así fuimos para preparar el Congreso de EUA. Baginen, baina orduan ELA bezala. Gogoratu orduan handikan sindikatu vertikalak zeudela martxan. Eta orduan hitz egin duzen sindikatu vertikalan aitzakia bilatu, jendia elkarre ezagutzen hasteko. Ez bakarrik enpresa barruan, baizik inguruko enpresetako jendea ere ez. Adibidez, orduan ginen gu enlace sindikal deitzezianak sartzen ginen hor. Eta ni sartu nintzen baita ere Komite de Seguridad y Higiene, Michelinen oso beharrezkoa zen. Nola baita izan zen hor, sare bat osatzen hastea bezala, ez? Isilean da ze, baina erabiliz estruktural legalak izkutukoakin. Entonces el reto era intentar explicar a las personas, todavía estábamos en una especie de clandestinidad. Era muy complicado explicar a la gente que había que luchar por tener una serie de derechos. Pero bueno, yo creo que gracias a eso la gente entendió que la única forma de conseguir nuestros derechos era luchar, y yo creo que hubo una respuesta enorme. Cosas que hicieron posible el Congreso de EUA, yo destacaría 2. Una era un tiempo de clandestinidad donde las fronteras entre la militancia política, la militancia sindical y otras militancias, por ejemplo en el campo cultural, pues se confundían, no estaban nítidas, ¿no? Pero a mí lo que me extraña de Alfonso Etxebarria es la exposición que hace él del tema sindical. En aquellos momentos en que la organización andaban ahí metidos en fregados de otro tipo que no era sindical. Y él, sin embargo, hace una exposición correcta de lo que tenía que ser el sindicato, ELA. Yo creo que centrarse en el mundo sindical, en lo que iba a ser la construcción, las bases de lo que luego iba a ser ELA, fue un paso muy importante, ¿no? Eso yo creo que sería el año 72-73. Y luego hay otro hecho muy importante en ese periodo de clandestinidad, que es el acuerdo que se hace entre este grupo. Yo creo que dentro de los que había de ELA, el grupo más fuerte, el más arraigado,
y el que tenía más claras las ideas y más inserto en el mundo del trabajo, con la dirección de ELA en el exilio, ¿no? El grupo del Urola, dirigido en aquel momento como líder indiscutible Alfonso Echeverría, que hace este acuerdo con el grupo, con los dirigentes del exterior, encabezado por su presidente Manu Robles Aránguiz y el secretario general Leunda, ¿no? Yo creo que ese acuerdo fue fundamental, porque al año ya había que abordar, en los últimos momentos del franquismo, el Congreso de UBA. Joan ginen agostu batean oporreta Eubara. Eta lan ingendun, ezin dezute imaginatu zen. Baina izan zen lan bat oso oparoa. Zean nola baite finkatu zian oinarriak. Finkatu zian adibidez, estatutuak, reglamentua. Eta gauza bat oso garrantzitsua izan zen, la declaración de principios deitza genuzela. Euan azkenin, 200 bat lagun pasatxo izan ginen, eta hor ikusi genuen ja lehengo geure artien diferentziak ere bazaudela. Zergaitikan, iparraldeko ELA lehengo zaharra zaten genionak, hori zegoen neiku kontrolatuta, kakotxartin kontrolatuta, PNV-ko jendeak. Orduan konturatzen maga, gu horregatik kongresuan irten zuen gauzari garrantzitsuena niretzako bentsat, izan zen ELAk sindikatu bezala independiente izan bertzula partio guztietatik. Autonomia esaten dugunean, autonomia da noski alderdi politikoren gandik autonomia, enpresarioen gandik autonomia, instituzioetatik autonomia. Ez baduzu finanziaziorik lortzen zu ez ara autonomoa. Oso garrantzitsua da, gero ezin gendu norbaiten kontra jun eta gero diru eske jun. Eta orduan erabaki behar zan edibez kuotak. Germán, 1. Elan eskatzen genuen autonomia erabateko hori, etzen eskatzen garai harteko beste sindikatu batzuetan. Esate baterako, Komisiones Obrerazko idazkari nagusia Marcelino Camacho eta UGT-ko idazkari nagusia Nicolás Redondo, lehenengo hauteskundetan hautagaiak izan ziren eta gero diputatu izan ziren Espainiako gorteetan. Beraz, autonomia, izenezko autonomia bai, baina ELAk aldarrikatzen zuen benetako autonomiarik ez. Obsesio bat bihurtu zen, garai hartan, eta gero autonomia da, perspektiba politikoa edukitzerakoan, zuk ez duzu kontratatzen, azpi kontratatzen, ez reflexioa eta ez ekintzak. Hori sindikatuan bertan erabakitzen dira. Eta hori egin dugu eta egiten dugu, hori autonomia finanzieroa lortu dugulako, bestela ezin da. Baina horra suposatzen zuen beste sindikatuekin konparatuta, doblie edo zehozea gehiago zala gure kuota. Eta orduan, jende militante asko esate ziguten, baina horrela ez da inor afiliatuko, horrela ezin dugu. Esate zuten, kuota merkiakin jende gehiago afiliatuko da. Baita kuota merkeakin nola lortzen dituzu, zerbitzu juridiko batzuk doan. Enpresa bakoitzean zegoen delegatu bat eta harrek jutezan banaka-banaka kuota kobratzen eta zeiloa ematen. Eta gero, herrian, herriko arduraduna edo, nintzen laburainen, gero lantegi guzietako tesoreroekin egin behar nuen berdina, berak niri kontuak ematez dizkidaten, eta geronik izan kriston lanak esaten duen. Pero esto no se puede, es que hago kriston lana, es porque el contacto con el afiliado es importante. Beste gauza izan zen, caja de resistencia bai edo ez. Argi ikusi genuen, baiet, zaila izango zala, hori, baina beharrezkoa zala. Pero eso fue importante y de hecho se ha demostrado luego, pues eso, con estos conflictos largos que hemos tenido de las huelgas de las residencias y todo esto, ¿no? Que se ha podido aguantar, que de otra manera es imposible aguantar. Printzipioak ere nik usten dut oso garrantzitsuak direla, eta hor izan genuen sindikato euskalduna izango gian, un sindicato de clase en el que los medios, los medios de producción, de consumo y de cultura estén en manos y al servicio de los trabajadores
de vascos a cuyos intereses nos debemos. En la universidad el ambiente de compromiso político era, digamos, se movía en torno a organizaciones fundamentalmente de izquierda, digamos, españolista, lo digo, entre comillas y sin ánimo de descalificar, opciones de Estado. Y yo tuve la suerte de que fuera de la aula universitaria, José Antonio Ayestarán, alias Baroja, nos explicó en una reunión que tuvimos que se podía ser vasco y marxista a la vez. Para mí fue realmente una caída del caballo, procedente de una aldea obrera, y en la universidad alguien que sabe mucho dice que se puede ser vasco y marxista a la vez. Baina nolabait ukatu indar espainolek batez ere ukatu egiten zuten bi ezaugarri horiek batu zitezkeenik ere. Euan, nik usten dut 10-9 euskalduna izango ginen. Ez genuen ondo hitz egiten euskeraz, ez ginen alfabetatuak inor, da gazteleaz ondik eskixago. Sekulu hitz egin, gazteleaz ez. Kongresuko eztabaida guztia maitikan eta kongresuan, edo geho aterazin aktak eta zeak eta dana gazteleraz. Nola aldatzen den jendartea, garai hartako. Euskaldunen artin, dana gazteleraz da, normala iruditzen zitzaigun. Gaur zorionez, gure sindikatok eman duen bilakaera, ni pixke fijatzen naiz eta bar da ez sinistek, zorionez. Eta kongresutik bueltan, ni behintzat gogoratzen dudana da militantziaren nahia. El primer reto, inmediatamente después del Congreso, es la legalización. Porque claro, se clausura el sindicato vertical franquista e inmediatamente los trabajadores ilusionados por una nueva etapa política que se empezaba a abrir, se afilian a las organizaciones de clase. Después, inmediatamente después de la legalización, viene cómo digieres una avalancha afiliativa muy importante. Cómo organizas el interior del sindicato, las estructuras territoriales, las comarcales, las federaciones de industria, las secciones sindicales. ¿Cómo abordas eso? ¿Cómo abordas otra cosa que nos viene inmediatamente, que es la negociación colectiva, los primeros convenios colectivos? Claro, ¿cómo abordas las elecciones sindicales que nos vienen de golpe? En 1978 hay un proceso electoral al que hay que hacer frente y claro, venimos de una etapa de clandestinidad en la que no sabes qué respuesta vas a encontrar, qué eco va a tener el sindicato en unas elecciones, después de 40 años de dictadura franquista, ¿no? En el 80 vienen otras elecciones sindicales ya más asentadas. Fue un verdadero sprint, desde el año de la legalización, año 77, primeros del 77, hasta las primeras elecciones que fueron controladas del 80, fue un verdadero sprint. Y yo creo que sprintamos en equipo. Y ese sprintar en equipo nos dio unos resultados ya. En la comunidad autónoma ganamos en el 80, en Navarra creo recordar que nos colocamos en un 8%, es decir, que ya estábamos ya en una posición, digamos, de salida, digamos, estimulante, ¿no? Son retos muy importantes. Inmediatamente vino otro reto también importantísimo, que es la reconversión industrial, que nos viene sobre todo a partir de los años 80, con el desmantelamiento de muchísimos sectores básicos de la industria vasca y unas tasas de empleo que se disparan, de desempleo que se disparan, ¿no? Entonces fueron retos. Ja garai hontan bai nabaritu zala emakumea pixkat bigarrengo filan gelditu zinelan. Ordura arte militante oso kualifikatu izan zina, emakumik. Nik ez dakit zergatik ezartik, jendarteak hori eskatuko zuen, o geu ez ginen konsiente, ja bigarrengo filan gaditu zin, o lanian ja txertatu zin, eta bar. Kontutan neuki, eta usartu behar dut. Ejekutiban, 12 launetatik 2 emakume ginen. Eta goinan 50 urte,
oso erakmute gutxitan gertatzen hori. Gero estikakoak, baina orduan hori ere nik uste jakin behar dula. Yo creo que ser militante y ser mujer era bastante complicado, pero no posiblemente igual por la gente del sindicato en sí, que sí es cierto que seguía siendo un mundo machista, pero era porque el mundo era así. Yo creo que todavía te miraba con más reticencia la gente de fuera del sindicato, porque no terminaban de entenderlo. Pero sí que tuvimos suerte de que hubo una serie de mujeres en aquel momento que realmente tuvieron como la lucha obrera como algo muy importante y sobre todo la militancia en ELA. Y los compañeros que estaban con nosotras, pues yo creo que nos ayudaron bastante. Creo que fue una transición buena, dura, pero buena. Bai, hori garai hartan egia esateko gure artean neskak ere asko ziren gurekin. Gu neska mutilek natural ibiltzen ginen taldeetan. Pasatzen dena da gero, denbora aurrea eginez, da pixketa adinen aurrea eginez, garai hartako jendarteak ematen zuen emakumea bigarrengo fila batean bezala gelditzea, o ama izentzelako, lanien, o gizona lehentasuna zaukelako, edo abar eta abar. Eta pena bat, baina guretzako hori naturala zan gaina ere. Pentsau gauza nola aldatzen diren, ez? Guretzako hori naturala zan. Baina esan behar da, talde horietan, urolako taldean eta abar, neska asko zaudela eta neska militante onak, oso onak. Gauza bat eztabaidatzen zena, ze soldata auke behar egin duzen, ez? Liberatuak deitze zilean, ez? Eta batek, elako batek, esan zuen. Bai, Maritere va a cobrar lo mismo que Juan. Ze Juan, elan zeon, baina zeon metaleko federakuntzako idazkari orokor bezala. Baina zergatik, ez? Alderantziz balit, inork ez luke hori galdetuko, ez? Nola baite zeon, zea hori, ez? En las mismas empresas, pues había mucho menos mujeres. En las empresas del metal, por ejemplo, hay muchas menos mujeres que hombres. Yo concretamente estuve en una empresa textil y ahí sí que estábamos mujeres, pero también con unas limitaciones. Yo cuando empezamos en esto, pues había un convenio que hacían entonces en el sindicato vertical, que a las mujeres se les pagaba un premio no, se llamaba una dote por matrimonio. Entonces las mujeres le daban 2 pelas y a casa, que las mujeres tenían que estar en casa cuidando a los maridos y a los hijos. Y claro, con esos planteamientos, pues claro, pues había, aparte de haber pocas, a las pocas que empezaban a trabajar, al casarse, es que se marchaban todas. Nire andra hoia, orduan sindikatuan zegoen zerbitzu juridikotan, ama izen zen. Aurreko egun arte lan entzun. Erditu aurreko egun arte. Erditu eta azte betea lanin hasi izan. Baina hori izan normala. Da Maiterekin hitz egiten bazue, antzeko, ez? Hori izan normala. Orduan, emakumeen arazoa eta bar gutxako ez da existitzen. Horrelaxe da. Gero, nik ustean dut zorionez, laroiko hamarkadan eta bar azizila oinarria jartzen, hori gauzak aldatzen joateko, eta ematen du aldatu dela, ez? Ematen du aldatu dela pixkat. Y claro que yo no me echaba atrás para nada. Si tengo que ir y hay que ir, se va. Y ya está. Claro, yo iba luego, era pues la más joven seguramente de todo el Comité Nacional y aquellos primeros años. Y yo veía a todos, pues a Bailorrieta y a estos. Y digo, joder, ¿cómo saben estos? Uf, qué gente más lista. Yo diría que el gran cambio estratégico que da nuestra organización en estos 50 años, o al final de estos 50 años, cuando yo ya no estoy con responsabilidades organizativas, el gran cambio estratégico es la alianza que Nancy Fraser señala como alianza clave para hacer una confrontación con el capital. La alianza es la alianza de clase en la que se aunan los elementos de distribución y de reconocimiento. Los elementos de distribución, es decir, la lucha por un salario digno, por unas coberturas sociales dignas, sigue teniendo un referente central en nuestro proyecto y a su vez
sin marcar, digamos, jerarquías, los temas del reconocimiento, se pueden poner muchos ejemplos, pero hay dos que son absolutamente obligatorios, el étnico y el de género, y entonces esa fusión, esa alianza, esa síntesis que hace el sindicato entre la distribución y el reconocimiento, me parece que es el punto de inflexión de la gran transformación del sindicalismo, diría yo, a partir de los años 2000 o 2010, en fin, para ponerle una referencia cronológica que nunca suele ser suficientemente precisa. Comparar el año 76 con estos momentos en el sindicato, pues es muy complicado. Yo creo que los problemas que hay en este momento no existían entonces, o si existían, no nos planteábamos. Entonces yo creo que en ese sentido el sindicato sí que ha hecho mucho por la incorporación de la mujer. Hoy en día creo que es mucho más igualitario. Nosotras éramos muy pocas. El medio ambiente existía, pero no le daba importancia. Bastantes teníamos como intentar cobrar los salarios. Entonces, en todo ese aspecto sí que creo que se ha ido modernizando. Y creo que ELA en este momento sigue jugando un papel muy importante. Baina nik uste finko mantendu dala lehen aipatu dutan independentzia sindikal hortan. Osea, ELA ez da eskondu, ez partiduakin, ez patrona, ez inorkin. Osea, junda tinko bere printzipioa mantentzen. Pues yo creo que lo tiene muy difícil el sindicato en este momento, porque todo lo que luchamos para conseguir muchísimas cosas que necesitábamos en aquel momento, el trabajo que cuesta tener una jornada buena, tener un salario digno, tener igualdad, ahora es muy fácil desmontarlo en 30 segundos. Y más en estos momentos que la extrema derecha está haciendo verdaderos estragos, porque ahora tenemos muchos más medios que nos permiten vivir muy bien sin hacer nada y no darnos cuenta de que cada vez cobran menos los jóvenes. En proporciones, yo tengo un salario mucho mejor que cualquier persona que empiece a trabajar y sea ingeniero. No es normal y la vida es mucho más cara. Entonces creo que el sindicato tiene un reto muy importante, que diría a toda la juventud es que sigan luchando, que por lo que luchamos nosotros creo que sigue mereciendo la pena luchar. Claro, hay que levantarse. Yo estoy en plena por mañana, ¿no? Sí, yo también.